La mañana del 14 de marzo de 2023 amaneció con una niebla espesa sobre la ciudad de Guadalajara, una bruma densa que descendía desde las montañas circundantes y envolvía los edificios del centro histórico como un sudario grisáceo que difuminaba los contornos de la catedral y los edificios coloniales de la Plaza de Armas. El termómetro marcaba 11 grados centígrados a las 6 de la mañana, una temperatura inusualmente baja para esa época del año en la capital jalisciense, y los meteorólogos locales habían pronosticado que la neblina no se disiparía hasta bien entrada la tarde, cuando el sol lograra finalmente imponerse sobre la humedad acumulada durante la noche. Era el tipo de día que los habitantes de la zona metropolitana asociaban con presagios, con esa intuición popular profundamente arraigada en la cultura mexicana que encuentra señales en los fenómenos atmosféricos, como si la naturaleza misma intentara advertir sobre acontecimientos que estaban por desencadenarse en las horas y días venideros. En la colonia Providencia, uno de los sectores más exclusivos de la zona metropolitana de Guadalajara, donde las casas de arquitectura moderna con amplios jardines se alternaban con residencias de estilo californiano construidas en los años 60 y 70, María Elena Fuentes Coronado se despertó a las 5:45 de la mañana, 15 minutos antes de que sonara la alarma de su teléfono celular. Era un hábito que había desarrollado involuntariamente a lo largo de sus 18 años de carrera en el Hospital Civil de Guadalajara, donde el concepto de horarios fijos era una ficción administrativa que la realidad implacable de las emergencias médicas desmentía constantemente con su flujo interminable de pacientes críticos, accidentes de tránsito y víctimas de la violencia que azotaba al Estado. A sus 47 años recién cumplidos, María Elena representaba el arquetipo de la profesional mexicana dedicada que había construido su vida y su identidad a base de sacrificios silenciosos, determinación inquebrantable y una vocación de servicio que sus colegas más jóvenes a menudo encontraban admirable, pero difícil de emular, en una época donde el burnout y la deserción profesional se habían convertido en epidemias dentro del sector salud. Era madre de 3 hijos que había criado prácticamente sola durante los largos periodos de ausencia de su esposo, esposa comprometida de un matrimonio que había sobrevivido décadas de separaciones forzadas y secretos necesarios, y una enfermera especializada en cuidados intensivos, cuya reputación entre los médicos del Hospital Civil era de absoluta confiabilidad. Sus colegas sabían que podían confiar en ella durante las crisis más graves, cuando los pacientes se descompensaban y cada segundo contaba, cuando las decisiones debían tomarse con la rapidez del instinto, pero la precisión del conocimiento acumulado. Sabían que su criterio clínico era tan agudo como el de muchos médicos residentes, producto de años de observación minuciosa y aprendizaje constante al lado de los mejores especialistas del hospital. Físicamente, María Elena era una mujer de estatura media, con el cabello castaño oscuro que comenzaba a mostrar las primeras hebras plateadas en las sienes, evidencia de los años y del estrés acumulado de una profesión que consumía la juventud de quienes la ejercían con verdadera dedicación. Sus ojos color avellana transmitían simultáneamente calidez maternal y una firmeza que desalentaba cualquier intento de manipulación o engaño, cualidades que había desarrollado tras años de tratar con familiares desesperados, pacientes difíciles y administradores hospitalarios que siempre pedían más con menos recursos. Lo que muy pocos sabían, incluso entre sus compañeras más cercanas en el hospital, con quienes compartía guardias nocturnas interminables y confesiones de madrugada,
cuando el cansancio derribaba las barreras de la formalidad profesional, era que María Elena estaba casada desde hacía 23 años con el general de división Ricardo Alejandro Mendoza Estrada, comandante de la 12ª Zona Militar con sede oficial en San Luis Potosí, pero con jurisdicción operativa que se extendía hasta amplias zonas del occidente del país, incluyendo partes estratégicas de Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes. El general Mendoza había construido su carrera militar con una discreción casi obsesiva respecto a su vida familiar, una estrategia de supervivencia que había adoptado temprano en su ascenso por la jerarquía castrense cuando comprendió, con la claridad brutal que otorga presenciar tragedias ajenas, que los enemigos del Estado mexicano no distinguían entre uniformados y civiles, entre combatientes y familiares inocentes. Había visto demasiados casos de oficiales cuyos seres queridos habían sido secuestrados para presionarlos, amenazados para doblar su voluntad o directamente asesinados como venganza por operaciones exitosas contra el crimen organizado. La mejor protección para los suyos, había concluido el joven oficial que entonces era Ricardo Mendoza, era el anonimato absoluto, la invisibilidad total de su familia en cualquier contexto que pudiera vincularlos con su carrera militar. María Elena había aceptado esta estrategia desde los primeros años de su matrimonio, comprendiendo las razones pragmáticas que la motivaban, aunque a veces el peso del secreto se sintiera abrumador, especialmente cuando debía inventar excusas para explicar las ausencias de su esposo, o cuando sus hijos preguntaban por qué su padre nunca asistía a las reuniones escolares o a los eventos familiares donde otros padres presumían sus profesiones. Había conservado su apellido de soltera en todos sus documentos profesionales, una decisión que en los años 90 todavía generaba cierta sorpresa entre colegas más tradicionales, pero que con el paso del tiempo se había normalizado completamente. Vivía en una casa que estaba registrada a nombre de una sociedad anónima cuya cadena de propietarios se perdía en un laberinto de documentos legales diseñado meticulosamente por abogados especializados en protección patrimonial y anonimato corporativo. Jamás había asistido a eventos oficiales del ejército donde pudiera ser fotografiada junto a su esposo, declinando cortésmente cada invitación con excusas de compromisos laborales, enfermedades oportunas de los hijos, o simplemente la imposibilidad de conseguir quien cubriera sus turnos en el hospital. Sus 3 hijos habían sido educados desde temprana edad en la importancia de este secreto familiar. Sabían que no debían mencionar la profesión verdadera de su padre en conversaciones casuales con amigos o conocidos, que debían referirse a él vagamente como empresario, consultor, o simplemente trabaja para el gobierno cuando alguien preguntaba con insistencia. Era una carga extraña y pesada para niños y adolescentes, este peso constante de la discreción, pero los 3 habían internalizado profundamente la necesidad de proteger a su familia de amenazas que, aunque abstractas en su experiencia cotidiana, eran terriblemente reales en el México que sus padres conocían. Esta estrategia de invisibilidad había funcionado impecablemente durante más de 2 décadas, protegiendo a la familia Mendoza Fuentes de los peligros que acechaban a tantas otras familias de militares de alto rango. Hasta aquella mañana de marzo de 2023. María Elena se duchó rápidamente con agua caliente que apenas lograba disipar el frío que se había colado en la casa durante la noche. Se vistió con su uniforme de trabajo azul marino que había planchado la noche anterior y bajó a la cocina donde preparó café en la cafetera automática italiana que su hija mayor le había regalado en su último cumpleaños. La casa estaba sumida en el silencio característico de las madrugadas, ese silencio denso
que precede al despertar del mundo. Su hijo mayor, Alejandro, de 26 años, vivía desde hacía 3 años en la Ciudad de México, donde trabajaba como analista junior para una firma de consultoría financiera internacional que le pagaba un salario que él consideraba modesto, pero que superaba ampliamente lo que la mayoría de los jóvenes mexicanos de su generación podían aspirar a ganar. Su hija mediana, Carolina, de 23 años, estaba terminando su carrera de Derecho en la Universidad de Guadalajara y vivía en un pequeño departamento cerca del campus que sus padres le ayudaban a pagar, convencidos de que la independencia temprana formaría su carácter. Solo Valentina, la menor del clan, de 16 años, seguía viviendo en la casa familiar, aunque a esa hora de la madrugada todavía dormía profundamente en su habitación del segundo piso, aprovechando que su preparatoria privada en la colonia americana no iniciaba clases hasta las 8 de la mañana. El trayecto desde la colonia Providencia hasta el Hospital Civil de Guadalajara tomaba normalmente entre 25 y 40 minutos, dependiendo del tráfico y de los frecuentes bloqueos que los manifestantes de diversas causas organizaban en las arterias principales de la ciudad. María Elena había aprendido a lo largo de los años a salir de casa suficientemente temprano para evitar las horas pico, cuando las avenidas se convertían en estacionamientos gigantes y el estrés del tráfico consumía la paciencia que necesitaría para sobrevivir las siguientes 8 o 12 horas de trabajo. A las 6:30 de la mañana, las calles de Guadalajara todavía estaban relativamente despejadas, habitadas principalmente por otros madrugadores que se dirigían a sus trabajos, por camiones de reparto que aprovechaban la calma para hacer sus entregas, y por los primeros vendedores ambulantes que comenzaban a instalar sus puestos de comida en las esquinas estratégicas. La neblina que envolvía la ciudad daba a los edificios y a los árboles de las avenidas un aspecto fantasmagórico que María Elena, a pesar de los años y la rutina, todavía encontraba curiosamente hermoso, como si la ciudad se hubiera transformado en una acuarela difuminada por el aliento de algún gigante dormido. Estacionó su Honda CR-V color plata, modelo 2021, en el estacionamiento de empleados del hospital poco antes de las 7 de la mañana. El vehículo era deliberadamente discreto, funcional y sin pretensiones, sin ningún distintivo o accesorio que lo diferenciara de los miles de automóviles similares que circulaban diariamente por la zona metropolitana. Esta era otra de las medidas de precaución que el general Mendoza había insistido en mantener a lo largo de los años. Nada de vehículos lujosos, importados o llamativos que pudieran atraer atención indeseada de criminales que seleccionaban a sus víctimas basándose precisamente en las señales externas de prosperidad económica. El turno de María Elena ese día era de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Uno de los horarios más demandantes en la unidad de cuidados intensivos, donde las rondas matutinas de los médicos tratantes, los cambios de medicación programados, las visitas de especialistas consultores y la actualización de expedientes clínicos se concentraban en las primeras horas del día con una intensidad que dejaba poco espacio para pausas o descansos. Apenas había tenido tiempo de revisar los expedientes electrónicos de los 6 pacientes que tenía asignados esa mañana, verificando los signos vitales registrados durante la noche, las órdenes médicas pendientes de ejecutar y las notas del turno nocturno que alertaban sobre cualquier complicación o cambio en la condición de los enfermos, cuando su teléfono celular personal vibró en el bolsillo de su uniforme con la insistencia de una llamada entrante. El primer contacto ocurrió de manera aparentemente inocente,
con la casualidad calculada que caracterizaba a las operaciones profesionales de extorsión que se habían convertido en una industria multimillonaria en el México contemporáneo. María Elena se encontraba en ese momento en la pequeña sala de descanso del personal de enfermería, un espacio funcional y desprovisto de cualquier pretensión estética que contaba con un par de sillones desvencijados de vinilo verde, una mesa de plástico manchada de café, un refrigerador que producía ruidos preocupantes, pero que milagrosamente seguía funcionando, y una máquina expendedora que dispensaba un líquido oscuro que solo por cortesía podía llamarse café. Eran aproximadamente las 12 del mediodía, durante los escasos 20 minutos que el ritmo del trabajo le permitía para almorzar algo antes de continuar con las tareas de la tarde. Estaba comiendo un sándwich de jamón y queso que había preparado la noche anterior, pensando distraídamente en la lista de compras que debía hacer después del trabajo y en la cita con el dentista que Valentina tenía programada para el viernes, cuando el teléfono sonó. La voz al otro lado de la línea era masculina, relativamente joven, quizás de alguien entre 25 y 30 años, con un acento que María Elena identificó inmediatamente como característico de alguna región rural de Jalisco, probablemente de los Altos o de la zona limítrofe con Michoacán, donde las comunidades agrícolas habían sido devastadas por décadas de migración, abandono gubernamental y penetración del crimen organizado. Había algo en la cadencia particular del habla, en la manera de pronunciar ciertas palabras, en el ritmo de las frases, que delataba orígenes campesinos a pesar de los evidentes esfuerzos del hablante por sonar urbano, educado y profesional. El hombre se identificó simplemente como Rodrigo, sin apellido ni filiación institucional específica, y procedió a explicar, con un tono que pretendía ser cordial y servicial, pero que contenía un filo apenas perceptible de amenaza subyacente, que estaba llamando de parte de una organización que ofrecía servicios de protección integral a profesionales de la salud en la zona metropolitana de Guadalajara. Le habló con aparente conocimiento de causa sobre los riesgos crecientes que enfrentaban los trabajadores de hospitales públicos en la ciudad, citando estadísticas que sonaban plausibles sobre los asaltos que ocurrían con frecuencia alarmante en los estacionamientos de los centros de salud, sobre los secuestros express que se habían incrementado significativamente en los últimos meses, según datos que él atribuía vagamente a fuentes oficiales, sobre los robos de vehículos que afectaban particularmente a profesionales identificables por sus uniformes o por los horarios predecibles de sus turnos. Su tono era casi el de un vendedor experimentado de seguros o servicios financieros, como si estuviera ofreciendo un producto legítimo que cualquier persona razonable y preocupada por su seguridad debería considerar seriamente. Explicó con fluidez ensayada que por una módica cuota mensual, cuyo monto específico discutirían en una llamada posterior, su organización garantizaba que ella y su familia estarían completamente protegidos de cualquier inconveniente, que podrían trabajar y vivir tranquilamente sin preocuparse por los múltiples peligros que acechaban en cada esquina de una ciudad que se había vuelto cada vez más insegura para los ciudadanos honestos y trabajadores. María Elena, con la experiencia acumulada de casi 2 décadas trabajando en un hospital público, donde había visto de todo y había aprendido a reconocer las múltiples formas que adoptaba la violencia en México, desde los heridos de bala que llegaban a urgencias hasta las víctimas de tortura, cuyos cuerpos contaban historias que ningún expediente médico podía capturar completamente, reconoció inmediatamente lo que aquella llamada significaba en realidad. No era una oferta genuina de protección ni un servicio legítimo de seguridad privada.
Era una demanda de extorsión cuidadosamente envuelta en lenguaje comercial y eufemismos diseñados para otorgar una pátina de legitimidad a lo que era, en esencia, la amenaza ancestral del criminal que exige tributo a cambio de no causar daño. El término protección era el mismo que habían usado los mafiosos de todas las épocas y geografías, desde los gánsteres de la prohibición estadounidense hasta los narcotraficantes contemporáneos que controlaban amplias zonas del territorio mexicano. Colgó el teléfono sin responder, sintiendo un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el sándwich a medio comer que había dejado sobre la mesa de plástico. Durante el resto de su turno, María Elena intentó concentrarse en sus pacientes, en los monitores de signos vitales que mostraban los ritmos cardíacos y las saturaciones de oxígeno de los enfermos a su cargo, en las órdenes médicas que debía ejecutar con la precisión milimétrica que la medicina moderna exigía, en los familiares angustiados que esperaban noticias en la sala de espera y que merecían respuestas honestas, aunque no siempre esperanzadoras. Pero su mente regresaba constantemente a aquella llamada, a la voz del hombre que se hacía llamar Rodrigo, a las implicaciones de lo que había escuchado y a las posibles consecuencias de ignorar el contacto. Sabía, por las noticias que consumía diariamente y por las historias que circulaban entre sus colegas, que estas llamadas rara vez eran eventos aislados o intentos aleatorios que se abandonaban fácilmente ante la falta de respuesta inicial. Sabía que los extorsionadores profesionales operaban con paciencia calculada y métodos sistemáticos, que no se rendían ante el primer rechazo, que tenían protocolos establecidos para escalar la presión gradualmente hasta que sus víctimas cedieran por agotamiento, por miedo o por la desesperación de proteger a sus seres queridos. Durante los siguientes 3 días, las llamadas se repitieron con una frecuencia creciente que seguía claramente un patrón diseñado para incrementar sistemáticamente la presión psicológica sobre la víctima. El primer día después del contacto inicial, María Elena recibió 2 llamadas. Una temprano por la mañana mientras conducía hacia el hospital, navegando el tráfico matutino, con el teléfono vibrando insistentemente en el portavasos del automóvil, y otra por la tarde cuando salía de su turno, caminando hacia el estacionamiento con las piernas pesadas de cansancio y el teléfono sonando en su bolsillo como una advertencia. El segundo día fueron 4 llamadas distribuidas estratégicamente a lo largo de la jornada, cada una un recordatorio de que estaba siendo observada, de que conocían sus horarios, de que su negativa a responder no había sido interpretada como un final de la conversación, sino como un obstáculo temporal que debía ser superado mediante la persistencia y la escalada de tácticas. El tercer día, además de las llamadas telefónicas que ahora llegaban cada 3 o 4 horas, comenzaron a llegar mensajes de texto con fotografías adjuntas que demostraban un nivel de vigilancia profesional y sostenida que heló la sangre de María Elena y transformó su preocupación inicial en un miedo genuino que le costaba controlar. Las imágenes habían sido tomadas con cámaras de alta resolución, probablemente desde vehículos estacionados estratégicamente o desde puntos de observación cuidadosamente seleccionados que ofrecían ángulos claros sin exponer al fotógrafo a ser detectado. La calidad de las fotografías era perturbadoramente profesional, como si hubieran sido tomadas por alguien con entrenamiento en vigilancia o seguimiento, no por un aficionado improvisando con un teléfono celular. En la primera fotografía aparecía María Elena saliendo del hospital por la puerta principal del área de estacionamiento de empleados, con la hora y fecha claramente visibles en los metadatos del archivo cuando ella los revisó posteriormente. La imagen mostraba detalles que solo alguien que la hubiera observado durante tiempo podría conocer.
la manera particular en que cargaba su bolso sobre el hombro izquierdo, el color del suéter que usaba sobre el uniforme para protegerse del frío del aire acondicionado hospitalario, incluso la expresión de cansancio en su rostro al final de un turno particularmente demandante. En la segunda fotografía se la veía comprando café en el Oxxo de la esquina de Avenida Federalismo, una parada rutinaria que hacía 2 o 3 veces por semana cuando necesitaba cafeína adicional para sobrevivir a las guardias nocturnas o cuando simplemente quería un momento de normalidad comprando algo trivial antes de regresar a casa. La imagen había sido tomada a través del cristal de la tienda, capturándola mientras pagaba en la caja registradora con una tarjeta de débito. Una tercera fotografía la mostraba estacionando su Honda CR-V en el centro comercial Andares, donde solía hacer las compras semanales los sábados por la mañana, cuando el lugar todavía no estaba abarrotado de familias y adolescentes. El ángulo de la toma sugería que el fotógrafo había estado esperándola, que sabía exactamente dónde y cuándo llegaría, que había dedicado tiempo y recursos a estudiar sus patrones de movimiento. Pero fue la cuarta fotografía, recibida la noche del tercer día, cuando María Elena ya se encontraba en su casa, intentando sin éxito conciliar un sueño que el miedo había vuelto esquivo, la que finalmente quebró su resistencia inicial, y la que transformó una situación preocupante en una crisis que requería acción inmediata. En la imagen aparecía su hija menor, Valentina, de 16 años, saliendo de su preparatoria privada en la colonia americana al final de la jornada escolar. La adolescente vestía el uniforme escolar azul marino, con el escudo de la institución bordado en el pecho. Llevaba su mochila rosa sobre un hombro, con el descuido característico de su edad, y estaba mirando su teléfono celular con la expresión absorta y distraída, típica de su generación, completamente ajena al hecho de que estaba siendo fotografiada por ojos criminales, que ahora sabían exactamente dónde encontrarla cada día de la semana. La fotografía había sido tomada desde un ángulo que sugería un vehículo estacionado al otro lado de la calle, lo suficientemente cerca para capturar los detalles del rostro juvenil de Valentina, las pequitas que salpicaban su nariz, el brillo de los aretes pequeños que su madre le había permitido usar desde que cumplió 15 años, lo suficientemente lejos para que el fotógrafo permaneciera invisible e indetectable entre el tráfico de la hora de salida. El mensaje de texto que acompañaba a aquella imagen decía simplemente, con una economía de palabras que amplificaba el impacto de la amenaza: la protección es para toda la familia, señora. Piénselo bien. María Elena sintió que las piernas le temblaban y que el teléfono casi se le escapaba de las manos cuando procesó completamente lo que estaba viendo y lo que significaba. Se encontraba sola en su habitación del segundo piso, donde había subido a revisar su teléfono después de una cena silenciosa con Valentina, durante la cual había fingido normalidad mientras su mente giraba obsesivamente alrededor de las llamadas y los mensajes que había estado recibiendo. Su esposo estaba en San Luis Potosí, donde tenía una serie de reuniones y compromisos oficiales programados para toda la semana que no podía cancelar sin generar preguntas incómodas. Ella había decidido inicialmente no preocuparlo con lo que hasta ese momento había considerado un intento de extorsión que podría manejar sola, quizás ignorando las llamadas, hasta que los criminales se cansaran y buscaran víctimas más fáciles. Quizás contactando a algún conocido en la policía que pudiera aconsejarla sobre cómo proceder. Pero ahora, mirando el rostro inocente y despreocupado de su hija adolescente en aquella fotografía tomada por criminales que claramente habían invertido tiempo y recursos en estudiar a su familia,
Comprendió con una claridad brutal que la situación había escalado mucho más allá de lo que podía enfrentar sola y que cada hora que pasara sin tomar medidas contundentes incrementaba el riesgo para todos los que amaba. María Elena Fuentes Coronado no era una mujer que se dejara intimidar fácilmente por las adversidades de la vida o por las amenazas que el destino ponía en su camino. A lo largo de casi 5 décadas de existencia, había demostrado repetidamente una fortaleza de carácter que quienes la conocían admiraban y que ella misma a veces olvidaba que poseía hasta que las circunstancias la obligaban a recurrir a ella. Había sobrevivido a los años más violentos del narcotráfico en Jalisco, cuando los enfrentamientos entre cárteles rivales convertían las calles de Guadalajara en zonas de guerra sin previo aviso, y los hospitales se llenaban de víctimas de balaceras que llegaban en oleadas sangrientas. Había trabajado turnos interminables durante los peores meses de la pandemia de COVID-19, cuando los cuerpos se acumulaban en los pasillos del hospital porque no había espacio suficiente en las morgues ni personal suficiente para procesarlos, cuando ella y sus compañeras trabajaban turnos de 16 o incluso 20 horas, con equipos de protección personal inadecuados y la certeza aterradora de que cada día podía ser el último. Había enfrentado cara a cara las amenazas de familiares de pacientes que no sobrevivían y que buscaban desesperadamente culpables para su dolor inmenso. Había sido insultada con los peores epítetos, empujada contra paredes e incluso amenazada con armas improvisadas por personas enloquecidas temporalmente por el duelo y la impotencia. Pero esta situación era fundamentalmente diferente a todo lo que había enfrentado antes. Ahora estaban amenazando directamente a su hija, a la más vulnerable de sus hijos, a la adolescente que todavía creía que el mundo era un lugar fundamentalmente seguro donde los adultos, en posiciones de autoridad, la protegerían de cualquier peligro. Y María Elena sabía perfectamente, con el conocimiento que otorgan años de vivir en un país donde el crimen organizado había penetrado cada rincón de la sociedad, quiénes estaban detrás de aquellas llamadas metódicas, aquellas fotografías profesionales, aquellos mensajes calculados para maximizar el terror. El cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por sus siglas CKNG, había perfeccionado durante años un sistema de extorsión que operaba con la eficiencia fría y la estructura organizacional de una corporación multinacional del crimen. A diferencia de las bandas improvisadas de delincuentes que realizaban extorsiones oportunistas y desorganizadas, el CKNG había industrializado el negocio del cobro de piso, creando departamentos especializados con jerarquías claras, protocolos establecidos, sistemas de información sofisticados y métricas de rendimiento que rivalizaban con las de cualquier empresa legítima del sector privado. Sus células de cobro de piso funcionaban con una estructura piramidal cuidadosamente diseñada, donde cada nivel tenía funciones específicas claramente definidas y rendía cuentas al nivel superior mediante reportes regulares de actividad e ingresos. En la base de esta pirámide se encontraban los operadores telefónicos, generalmente jóvenes de entre 18 y 25 años, reclutados de zonas marginadas de las ciudades o de comunidades rurales devastadas por la pobreza y la falta de oportunidades legítimas. Estos operadores realizaban cientos de llamadas diarias desde casas de seguridad que cambiaban periódicamente para evitar ser rastreados, siguiendo guiones cuidadosamente diseñados por especialistas en manipulación psicológica y técnicas de persuasión coercitiva que el cártel mantenía en su nómina como consultores permanentes. Según investigaciones posteriores realizadas por la Fiscalía General de la República y por unidades de inteligencia militar, la organización había contratado a psicólogos
comunicólogos y expertos en marketing corrupto que habían estudiado sistemáticamente los patrones de comportamiento de las víctimas de extorsión, que sabían exactamente qué botones emocionales presionar para generar miedo paralizante, cómo escalar la presión gradualmente sin provocar que la víctima acudiera desesperadamente a las autoridades, y cuándo pasar de las amenazas veladas y las insinuaciones sutiles a las demostraciones explícitas de fuerza que dejaban absolutamente claro que las consecuencias de no pagar serían devastadoras e irreversibles. Lo que ninguno de estos operadores sabía, lo que ni siquiera los mandos medios de la organización criminal habían investigado adecuadamente antes de iniciar el proceso de extorsión contra esta víctima particular, era la identidad verdadera del esposo de aquella enfermera del hospital civil que conducía un Honda discreto y vivía en una zona residencial de clase alta. La propiedad donde vivía María Elena estaba registrada a nombre de una sociedad anónima, cuya cadena de propietarios y representantes legales se perdía en un laberinto deliberadamente confuso de documentos legales, escrituras notariales y registros mercantiles. Su apellido de soltera, Fuentes Coronado, no aparecía en ninguna base de datos relacionada con el ejército mexicano ni con las familias de oficiales de alto rango. Las fotografías oficiales del general Mendoza, que circulaban en medios de comunicación, en boletines institucionales y en reportes gubernamentales, lo mostraban invariablemente solo, en contextos puramente profesionales, nunca acompañado de familiares ni en situaciones que pudieran revelar detalles de su vida privada. El sistema de inteligencia del cártel, que normalmente era bastante eficiente para identificar a víctimas potenciales y evaluar su capacidad de pago, así como su vulnerabilidad a la presión, había fallado catastróficamente en este caso particular. Los operadores encargados de la investigación preliminar habían visto a una enfermera de hospital público que conducía un automóvil japonés de gama media y que vivía en una zona residencial claramente acomodada, y habían concluido que era un objetivo apropiado para su esquema de extorsión. Probablemente tenía ingresos estables, quizás algunos ahorros acumulados, y su profesión en el sector salud la hacía estadísticamente más propensa a pagar para evitar problemas que pudieran afectar su carrera o la tranquilidad de su familia. No habían profundizado más allá de estas observaciones superficiales. No habían investigado exhaustivamente sus conexiones familiares, su historial completo, las razones por las cuales una enfermera de hospital público aparentemente ordinaria podía permitirse vivir cómodamente en la colonia Providencia, donde los valores de las propiedades superaban fácilmente los 10 millones de pesos. El contador, como se conocía al líder de esta célula particular de extorsión, y sus subordinados habían cometido el error más grave posible en su línea de trabajo. Habían extorsionado a una enfermera que resultó ser la esposa de uno de los generales más poderosos y mejor conectados del ejército mexicano. Y estaban a punto de descubrir de la manera más brutal y devastadora posible las consecuencias catastróficas de ese error garrafal de inteligencia. María Elena tomó una decisión aquella noche que cambiaría el curso de los acontecimientos de maneras que ella misma no podía anticipar completamente en ese momento de crisis y miedo. En lugar de llamar inmediatamente a su esposo para contarle lo que estaba sucediendo, como habría hecho instintivamente cualquier otra persona en su situación desesperada, decidió primero documentar absolutamente todo con la precisión metódica y sistemática que había desarrollado a lo largo de su carrera en cuidados intensivos. Su razonamiento detrás de esta decisión era doble y reflejaba tanto su conocimiento de su esposo como su propia formación profesional. Por un lado, sabía que cuando finalmente hablara con Ricardo para informarle de la situación, él necesitaría información concreta,
datos específicos verificables, evidencia sólida que pudiera ser utilizada para tomar acciones efectivas y contundentes. El general era un hombre de acción decisiva, no de especulación ni de respuestas emocionales improvisadas, y valoraba profundamente la información precisa y verificable por encima de las descripciones vagas, las impresiones subjetivas o las narrativas incompletas que no permitían evaluar adecuadamente la magnitud de una amenaza. Por otro lado, María Elena tenía una intuición profunda, casi visceral, de que esta experiencia traumática debía quedar minuciosamente registrada, documentada y preservada, no solo para los fines inmediatos de su propia protección y la de su familia, sino también como testimonio detallado de lo que significaba vivir bajo la amenaza constante del crimen organizado en el México contemporáneo, donde millones de ciudadanos enfrentaban situaciones similares sin los recursos extraordinarios que ella estaba a punto de movilizar. Durante una semana completa, mientras las llamadas amenazantes y los mensajes intimidatorios continuaban llegando con regularidad aterradora a su teléfono celular, María Elena se dedicó con disciplina férrea a construir un expediente documental que eventualmente rivalizaría en exhaustividad y precisión con cualquier investigación profesional realizada por agencias de seguridad gubernamentales. Grabó meticulosamente cada llamada telefónica que recibió utilizando una aplicación especializada en grabación de audio que su hija Carolina, la estudiante de Derecho, le había instalado varios meses atrás para un propósito completamente diferente e inocente, sin imaginar jamás que esa herramienta tecnológica terminaría siendo utilizada para documentar amenazas criminales contra su propia madre. Guardó sistemáticamente cada mensaje de texto recibido, cada fotografía de vigilancia adjunta a esos mensajes, cada comunicación que le llegaba de los extorsionadores, organizándolos cronológicamente en carpetas digitales con fechas y horas precisas, creando respaldos múltiples en diferentes servicios de almacenamiento en la nube y en dispositivos físicos que escondió en ubicaciones que solo ella conocía. Fotografió personalmente, con su propio teléfono celular, cada vehículo sospechoso que detectaba estacionado cerca de su casa o de su lugar de trabajo durante periodos inusuales, registrando meticulosamente las placas de matrícula, los modelos y marcas de los automóviles, los colores y características distintivas, y cuando era posible sin exponerse a riesgos innecesarios, las descripciones físicas aproximadas de los conductores o acompañantes que lograba observar a través de los cristales de los vehículos. Anotó en un cuaderno que mantenía escondido en su bolso de trabajo los horarios exactos de cada contacto, los números telefónicos desde los cuales la llamaban, aunque sabía que probablemente eran desechables, las palabras exactas que utilizaban los extorsionadores, los tonos de voz que empleaban, cualquier detalle por mínimo que pareciera que pudiera resultar relevante para una investigación posterior. Su formación rigurosa como enfermera de cuidados intensivos le había enseñado a lo largo de casi 2 décadas a mantener la calma bajo presión extrema cuando los pacientes entraban en paro cardíaco y cada segundo contaba, a observar y registrar detalles clínicos que otros pasarían por alto, pero que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. A documentar con precisión casi obsesiva cada síntoma, cada cambio en los signos vitales, cada anomalía en la condición de un paciente que pudiera ser relevante para el diagnóstico y tratamiento. Estas mismas habilidades profesionales, desarrolladas en el contexto del cuidado médico de emergencia, las aplicó ahora a su propia situación de crisis, tratándose a sí misma como si fuera una paciente cuyo caso complejo y peligroso
Debía registrar con exactitud absoluta para que los especialistas apropiados pudieran eventualmente tomar las decisiones correctas y las acciones más efectivas. El séptimo día, después del primer contacto telefónico, cuando ya tenía un expediente completo y exhaustivo de evidencias documentales, almacenado en múltiples ubicaciones digitales y físicas que garantizaban su preservación, incluso si alguna de ellas era comprometida, María Elena finalmente tomó su teléfono celular y marcó el número privado de su esposo. El general Ricardo Alejandro Mendoza Estrada se encontraba en ese preciso momento en una sala de reuniones de alta seguridad en el campo militar número 1 de la Ciudad de México, la instalación militar más importante del país, participando en una sesión estratégica de alto nivel con otros mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y representantes de zonas militares de todo el occidente mexicano. La reunión trataba sobre la coordinación de una operación conjunta de gran envergadura que involucraba el despliegue sincronizado de efectivos militares en múltiples estados para combatir a grupos del crimen organizado que habían intensificado significativamente sus actividades violentas en las semanas previas, amenazando la estabilidad de regiones enteras y desafiando abiertamente la autoridad del Estado mexicano. El general Mendoza, a sus 54 años cumplidos, era un hombre de complexión robusta, forjada por décadas de entrenamiento físico riguroso y una disciplina personal inquebrantable, con el cabello entrecano cortado a la usanza militar reglamentaria, y un rostro que combinaba rasgos indígenas heredados de su abuela materna, originaria de una comunidad purépecha de Michoacán, con la tez más clara de antepasados españoles que habían llegado a México generaciones atrás. Sus ojos, de un marrón oscuro tan profundo que parecía casi negro bajo ciertas condiciones de luz, tenían la cualidad penetrante e incómoda de quien ha pasado décadas evaluando situaciones tácticas complejas bajo presión extrema, juzgando el carácter y la confiabilidad de subordinados y superiores con precisión casi infalible, detectando amenazas potenciales donde otros observadores, menos experimentados, veían solo normalidad y rutina. Cuando vio el nombre de su esposa aparecer en la pantalla de su teléfono personal, que había dejado sobre la mesa de la sala de reuniones, porque incluso los generales de división necesitan estar localizables para emergencias familiares, supo con una certeza inmediata e instintiva que algo estaba terriblemente mal. María Elena jamás, bajo ninguna circunstancia ordinaria, lo llamaba durante reuniones de trabajo o compromisos oficiales. Era una regla no escrita, pero absolutamente sagrada que ambos respetaban religiosamente desde los primeros años de su matrimonio. Y cuando ella había comprendido que las interrupciones inoportunas podían tener consecuencias graves en una profesión donde la concentración absoluta y la disponibilidad total para el deber eran requisitos no negociables. Si ella estaba llamando ahora, violando esta norma inquebrantable que había respetado durante más de 2 décadas de matrimonio, era porque algo verdaderamente grave, algo potencialmente catastrófico, había sucedido o estaba a punto de suceder.